El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad. Por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Queridas amigas y amigos de Cancionistas, espero estén muy bien. Bienvenidos a este espacio en donde estamos presentando las propuestas de los cancionistas, los compositores más importantes de Iberoamérica. En esta ocasión tenemos a un invitado muy importante, prácticamente ya es mexicano, más mexicano que el Chile. Y estoy muy contento de tener aquí en entrevista a mi querido amigo Alejandro García Villalón, alias Virulo. Querido Virulo, qué gusto que estés aquí con Cancionistas, con nosotros aquí en entrevista. Muchas gracias, Rodrigo, es un placer estar en Cancionista y estar sobre todo contigo. Hemos tenido varias conversaciones, pero me acuerdo la primera que tuvimos hace ya muchos años, quizá hace 15 años, que te preguntabas sobre el apodo de Virulo. Yo sé que ya te lo han preguntado hasta el cansancio, pero me gustaría que mis amigas y mis amigos de Cancionistas de viva voz y que en este espacio, los que no sepan, pues puedas comentarnos cómo nace el sobrenombre de Virulo. Pues fue una profesora cuando yo estaba en tercer grado, tendría 7, 8 años, no sé, no me acuerdo ahora exactamente la edad que uno tiene cuando está en tercer grado. Sí me acuerdo que fue en tercer grado y que fue esta profesora que me puso en la lista de asistencia, en vez de Alejandro García Villalón, que es mi nombre, me puso Alejandro García Virulo. Virulo en Cuba no significa nada, pero virulillo sí significa que es un niño que molesta mucho y que es un poco... Y parece que yo era un poco intranquilo en esos años juveniles, y ella, como en venganza, me puso aquello de Alejandro García Virulo, y a todos los chamacos les encantó decirme Virulo, y bueno, pues ya yo me enojaba muchísimo con lo que hice, que todavía se sembrara más el apodo. Y un día llegué a mi casa, mi mamá me abrió la puerta y me dijo, hola Virulo, con una gran sonrisa, y me di cuenta que ya no podía hacer más nada. Ya, me quedé de Virulo desde los 8 años hasta los 67. La última vez que estuvimos platicando en persona, bueno, antes de tu concierto del Foro del Tejedor, fue en el Trovafest. Y a partir de ahí, nadie sabía que iba a venir una pandemia meses después. ¿Cómo vive Virulo la pandemia? ¿Qué tan duro fue, sobre todo para el pueblo cubano, con este bloqueo que Estados Unidos insiste en sostenerlo? Pues fue muy duro, la verdad que fue muy dura la pandemia. Llegó en marzo del 2020 el virus, y por supuesto se cerró Cuba, se cerró La Habana, se suspendieron los vuelos. Un país como Cuba, que además necesita del turismo para vivir, imagínate quedarse sin turistas. Y se hizo un esfuerzo grandísimo por parte de las autoridades para garantizar los salarios de la gente. Eso es una cosa que a veces yo me digo, cuando oigo críticas y todo eso, que la gente no está claro de muchas cosas, que eso no se hace normalmente en el mundo. Claro. Eso es algo muy especial, que todos los artistas en Cuba recibieran un salario. Yo, que me la paso de México para Cuba, y no tenían por qué darme ningún salario a mí, y sin embargo a mí me pusieron un salario y me dieron un salario fijo, y gracias a ese salario sobreviví estos 2 años de la pandemia y al disco que me puse a hacer de crónicas de la pandemia. Entonces, yo me siento muy agradecido con Cuba y con la actitud que tuvo Cuba frente a todo esto. Por otro lado, Cuba, un país bloqueado, pequeño, pobre, donde de repente se agudizó tanto la cosa en la salida de Donald Trump, que cancelaron todas las transferencias de dinero que se hacían de Estados Unidos hacia Cuba, la remesa. Imagínate que México se quedara sin remesas, no. Aún siendo un país enorme y con tantos recursos. Ahora lleva eso a una situación de una islita pequeña, que le suspendan todas las remesas que entran del exterior para que sobrevivan las familias
en Cuba. Entonces sí fue muy duro y yo no sé cómo el Estado cubano hizo malabares con todo. Hicieron malabares con la electricidad porque de repente no dejaban entrar barcos petroleros. Había un bloqueo real, hubo un incidente de unos barcos que venían con petróleo desde Irán. Imagínate desde Irán que tuviéramos que comprar el petróleo en Irán para que llegaran los barcos hasta Cuba. Y entonces, pues sí, fue una cosa muy dura y una lucha muy fuerte contra eso, contra el bloqueo y contra los ataques que llegaron algunos cubanos que viven fuera de Cuba a pedir una invasión armada de los norteamericanos, que eso me parece de las cosas más atroces que pueden pasar. ¿Cómo tú vas a pedir que bombardeen a tu gente? ¿O tú crees que las bombas vienen con nombre y apellido? Esta bomba es para fulano y esta bomba es para fulano. No, las bombas van a caer para todo el mundo. Y realmente es una cosa atroz que tantos, porque además he visto muchos, y he visto músicos, y he visto artistas apoyando este tipo de cosas que me pareció una atrocidad. Hay una rabia, y yo lo veo con artistas cubanos que viven en Miami, sobre todo en Miami. Hay una rabia por el gobierno que está en Cuba. Hay un odio incluso exacerbado. Eh, no sé cómo tomas tú, Virulo, ese tipo de comentarios de los cubanos que viven fuera de la isla y como tú lo decías, ¿no? Apoyando una invasión, pero también fuera la dictadura, abajo el mal gobierno, ese tipo de arengas. Sí, mira, yo creo que todo el mundo puede opinar lo que le parezca y que están en su sano derecho de tener una opinión en contra del gobierno de Cuba, pero de ahí a pedir una invasión armada, a pedir que se metan las tropas norteamericanas en Cuba, va un trecho. A mí me parece que eso sí es pasarse de la raya, porque tú puedes tener todos los criterios que tú quieras y tú puedes decir, bueno, ojalá que se caiga la revolución, se caiga el gobierno revolucionario, que regrese el capitalismo a Cuba, pues tiene todo el derecho. Bueno, eso es la opinión de cada cual. Pero cuando ya tú empiezas a cometer acciones de odio, me parece que el odio nunca va a ninguna parte. El odio es un sentimiento ciego y muy poderoso, y el odio y la rabia, y a veces cuando se suma a eso un poco de impotencia, de no poder hacer nada y querer hacer algo, pues yo creo que el resultado no es bueno. Yo creo que la única salida real que hay entre cubanos es dos cosas. Uno, que se acabe el bloqueo, primero, porque ningún país con una bota en el cuello, como el pueblo norteamericano que asfixiaron, ningún país puede tener unas buenas reacciones. Cuando a ti te están agarrando del cuello, pues tú estás tratando de escaparte, de hacer algo. Y tú tienes que reaccionar frente a eso, y a veces reaccionar hasta con violencia. Y eso por un lado. Y por otro lado, tiene que haber más conversaciones. Por eso yo apoyo tanto el movimiento de Carlos Lazo de Puentes de Amor, porque creo que es la única salida que tenemos los cubanos. Es uno, que se acabe el bloqueo, y dos, que conversemos entre nosotros sin odio, cada cual con su punto de vista y aceptando el punto de vista del otro. Porque además lo que pasa es que no puede ser de que sea conversación entre sordos, ¿no? Tiene que haber una conversación y seguramente vamos a encontrar puntos de contacto. Y creo que lo que plantea Carlos Lazo, que el punto de contacto entre los cubanos, pues es la familia, es la costumbre, es el país, es nuestra música tan rica y diversa. Hay muchas cosas
hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Eso sin lugar a dudas, mi querido Virulo. A lo largo de tu discografía nos hemos dado cuenta que tú eres un cronista de lo que pasa en el mundo. ¿Algún acontecimiento que causa ínfulas en algún país, en algún político, y Virulo lo hace canción, e incluso un concepto como el de Comes y te vas, que se me viene a la mente? Además, hay una capacidad de síntesis tremenda con esos microcuentos, esas historias que nos cantas en tus canciones y que también nos narras en tus monólogos. Y evidentemente la pandemia, pues ahora sí que qué más tema tan ad hoc y tan actual que agarrar algunos elementos de lo que está aconteciendo desde Donald Trump, de las cuestiones de la gente que insiste en salirse de sus casas, no cuidar ni cuidar al otro. Y viene un disco Crónicas de la Pandemia, Virulo. Y sobre todo producido por Joel Martínez de Buena Fe. Joel Martínez de Buena Fe, un muchacho genial, la verdad, un músico extraordinario, un hombre muy sencillo, muy humilde, pero muy talentoso y muy seguro. Nosotros en el disco de la pandemia, que como bien tú dices, es un disco que fue siguiendo el decursar de la pandemia. No es por gusto que el disco se haya terminado casi cuando ya la pandemia empieza a aflojar, porque estuvimos como relatando todas las cosas que estaban pasando, tanto las políticas como las humanas. Y yo recuerdo pues muchas conversaciones donde Joel y yo no coincidíamos. Y él él era terco en su punto de vista. Y eso me hizo mucho bien, me gustó, porque creo que logramos sonidos que eran nuevos para mí. Por ejemplo, la canción esta de Puentes de Luz tiene un sonido completamente distinto a los sonidos que yo había hecho hasta este momento. Sí, y es más, hasta los sones, la guaracha, les dio una nueva personalidad. Se notan que la música con más cuerpo, más contenido, y evidentemente tuviste la oportunidad de reunir a talentosos cubanos, Pancho Amad en tu disco, ni más ni menos. O sea, ahora sí que como dirían por ahí, ¿no? Pues estaban sin chamba, estaban en Cuba todos, no había giras, pues vénganse para acá a hacer el disco. Véngase para acá, el disco. Bueno, ahí sí la pandemia fue una oportunidad. Claro. Una oportunidad de tener a los mejores músicos del mundo, el bajista de muchos números. Ahora, es un bajista que se la pasa en Europa, un contratado, que es un súper músico. Los percusionistas, los guitarristas, los tecladistas. Trabajé con muchísima gente, y por otro lado los que cantaron, desde Kelvis Ochoa, no sé, muchísimos, toda la gente, Ray Fernández, Cándido Fabré, que además es es un héroe de la salsa en el mundo. Cándido Fabré tiene, creo que, el récord Guinness de haber hecho el concierto más largo improvisando. Un gran improvisador, un tipo genial. Pues ahí estuvo la conga esa con la que cierra el disco, que canta un montón desde el Mayito, que era cantante de los Bam Bam. Hay un número porque además el violinista de los Bam Bam fue el que puso los violines también en otros números que hicimos. Se hizo un trabajo colectivo muy bonito, y donde participó pero mucha gente, muchos cantantes, Buena Fe mismo, tener ahí la voz maravillosa de Israel y de Joelito cantando conmigo, bueno, toda la gente que estuvo, que fueron muchos, que eso se lo tengo que agradecer siempre a Joelito, porque date cuenta, yo entre esta vida pendular que tengo, de que me voy un rato para Cuba, vengo un rato para México y así, pues hay mucha gente que ya no conozco, de la gente joven, de la gente nueva. Y Joelito los sumó
El caso de Pancho Amat sí es mi amigo de hace muchos años. Si te fijas, el Génesis, los arreglos del Génesis son de Pancho Amat. Son de Pancho Amat, fue mi segundo disco. Y el tercer disco fue un disco que yo hice con los Bambán, que se llama El Infierno, según Virulo. Entonces con Pancho sí he tenido como más cercanía, y ahora estamos planificando, cuando me regrese a La Habana, vamos a hacer una gira por todo Cuba, Pancho y yo con su grupo, y vamos a tratar un poco de reproducir la sonoridad de este disco, pero en vivo. Hacerlo en vivo con el grupo, quizás con un par de músicos invitados, pero para que suene en vivo, porque ahora, bueno, yo estoy utilizando las pistas de la grabación del disco, ¿no? Pero para que suene en vivo, suene como debe ser. Y aparte, yo escuché el disco en las plataformas digitales y de repente me reía porque muchas cosas se me hacen tan familiar, porque yo también pues he seguido la pandemia, y luego el asunto de Miguel Bosé. De los negacionistas. Los negacionistas. ¿Qué manera de hacer humor, pero al mismo tiempo hacer crítica, sátira? ¿Qué es lo que has venido haciendo toda tu vida, querido Virulo? Pero ahora, por ejemplo, humor y comedia no es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay? Sí, mira, en general la comedia y la comicidad es todo lo que nos hace reír. El humor es como una especificidad de la comedia, de la comicidad y de la comedia. Y el humor es muy específico porque el humor, como diría un gran escritor español de humor, Fernández Flores, decía que el humor critica, pero comprende. Porque en el humor siempre hay una pequeña dosis de ternura y de amor. Hay una diferencia muy grande en lo que hace un cómico mexicano, de los que hay muchos, que además son excelentes, a lo que hace, por ejemplo, Chava Flores. Claro. Chava Flores, en sus canciones siempre hay un tono de ternura, hay un tono amoroso, y hay un tono además de que es un hombre que está riéndose de algo, pero está riéndose de algo que comprende, no lo está mirando desde lejos como para destruirlo, ¿no? Porque hay chistes que se hacen para destruir a la gente y son agresivos. Es burla hacia alguien, o sea, esa parte de los cómicos que vemos, bueno, que yo los veo aquí en México, el chiste es reírte de la tragedia humana ajena. Sí, y eso en México y en Cuba también, porque es tú reírte de la tragedia, pero reírte sin compasión. Y eso es muy, muy feo, fuerte, y aparte muy, una salida muy fácil, ¿no? Que construir algo con humor inteligente, con contenido, ¿no? Y al mismo tiempo con amor y comprensión. Claro, yo creo que ese tipo de comicidad siempre ha existido, pero fíjate que lo que trasciende en el tiempo es el humor. Por eso seguimos cantando las canciones de Chava Flores. Y probablemente Chava convivió con muchos cómicos que hacían ese humor agresivo también, que se ha ido volviendo cada vez más agresivo. Cada vez se vuelve más agresivo, porque en las redes sociales hay como un incentivo a que la gente cada vez diga cosas con más odio, con más rencor, con más rabia. Probablemente eso funciona como una catarsis de odio que uno tiene por dentro y enojos en la vida, ¿no? Pero yo pienso de que esas cosas pueden salir adelante de una manera más amable. Mi querido Virulo, pues se nos está acabando el tiempo. Gracias por estos minutos con Cancionistas. Era importante tener tu voz, tener tu testimonio, no solamente para hablarnos de crónicas de la pandemia, sino finalmente eres miembro fundador de la Nueva Trova Cubana, un movimiento que a México ha causado mucho revuelo, influencia sobre todo, y era muy importante tenerte aquí con nosotros, Virulo.
Muchas gracias. Yo he visto con mucho detalle y con mucho cariño el desarrollo de la cancionística mexicana. Y debo decirte de que han desarrollado un movimiento poderosísimo, poderosísimo. El trabajo no sé, de Fernando Delgadillo, el trabajo de Alejandro Filio, el trabajo de Mexicanto, el trabajo no sé, de muchísimos autores. Ahora si empiezo a decir no acabo más nunca, ¿no? De muchísimos autores mexicanos han hecho que se crea un poderoso movimiento cancionístico en México frente a una poderosa maquinaria de la música comercial. Pero sin embargo, no es que estemos ganando la pelea, porque yo me pongo del lado de todo este movimiento de cancionístico. No es que estemos ganando la pelea, pero la estamos emparejando. Muchísimas gracias, querido Virulo. Un abrazo fuerte, saludos a la familia y que haya Virulo siempre. Ojalá. Vamos a hacer, hay que comer con poco colesterol. Eso. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Aunque piensen que al hablar solo digo estupideces.